Los sistemas lineales invariantes en el tiempo obedecen precisamente a sus características de linealidad. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de que los sistemas que a todos los que les vamos a aplicar la siguiente teoría tienen que ser lineales y tienen que ser invariantes en el tiempo. ¿Por qué razón tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo? Porque la teoría matemática que se desarrolla detrás de ellos así lo aproximó. Existen otro tipo de técnicas para los sistemas no lineales, existen otro tipo de técnicas para invarianza en el tiempo, pero de momento todas las técnicas que vamos a utilizar aquí son para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Esos sistemas lineales e invariantes en el tiempo se conocen como sistemas LTI. Esto pues lógicamente, pues por su acrónimo en inglés, ustedes detectarán cuál es la forma de decirlo, ¿vale? Esos sistemas lineales e invariantes en el tiempo tienen una característica y es que obedecen a que podemos descomponerlos. Cualquier señal se descompone esto en pulsos. Aquí llamamos pulsos, ni siquiera llamémosles pulsos, llamémosle funciones deltas. Es decir, cualquiera de estos podemos descomponerlos en funciones deltas. Y al ser lineales e invariantes en el tiempo, al hacer invariantes en el tiempo, nosotros sabemos que el delta de t menos t sub 0 no es nada más, ¿cierto?, que una señal que vale 1 cuando t sub 0 o cuando t es igual a t sub 0 y 0 cuando t es diferente de t sub 0. Si esto es cierto, pues cuando yo multiplique este delta por la amplitud que tenía mi sistema y además es lineal, automáticamente me permite descomponerlo. Si yo en una gráfica hiciera eso, por ejemplo, para efectos de un sistema discreto, tendría lo siguiente. Supongan que yo tengo un sistema cualquiera y ese sistema cualquiera obedece a la siguiente ecuación. Entonces voy a colocar una ecuación aleatoria, unos puntos aleatorios y va a ser esta. Bien, donde este es el tiempo y esta es x de t. Ojo, no olviden, aquí estoy hablando de t y x de t, la entrada. La entrada, no he hablado nada de la salida. Si esto es cierto, yo pudiese descomponer esto en una forma discreta y decir, ah, pues sería sencillo, si yo le aplicara, por ejemplo, a MATLAB un STEAM, yo diría que este sería mi descomposición del sistema en función de deltas. Obsérvenlo. Y a cada uno de esos deltas lo voy a mostrar cada determinado tiempo. Entonces, primera particularidad, esto va a llamarse TS. Mal comúnmente o mal llamado tiempo de muestreo. Por lo general no lo tenemos en cuenta. Y recuerden que desde el principio dijimos que ese tiempo de muestreo debe obedecer a unas condiciones, pero que además en ese tiempo de muestreo, por ejemplo, hablando nuevamente del ejemplo de cuando teníamos, ¿cierto?, el precio del dólar o el precio del petróleo a diario, pues nosotros diríamos que el tiempo de muestreo es un día. ¿Quién lo establece? Nosotros. Pero ese tiempo de muestreo por lo general no lo tenemos en cuenta y por eso es que nuestras señales, cuando las convertimos de continuo a discreto, pues me sale aquí muestra número 1, muestra número 2, muestra número 3, muestra número 4, muestra número I, muestra número N. En ese determinado orden de ideas, yo pudiese decir que puedo reconstruir o puedo obtener una señal en función de sus valores de deltas. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo la amplitud, tengo la amplitud en cualquiera de estos puntos, pues yo lo único que tengo que decir es que la amplitud, ¿cuál amplitud? La amplitud del punto que yo necesito, por ejemplo, la amplitud del punto n multiplicado por el delta de n me daría específicamente el resultado que yo quiera. Pero para poderlo colocar en otros términos o en términos de deltas, observen que sería mucho más sencillo que yo colocara lo siguiente.
Supongan que yo todo lo coloco en función de delta, todo, absolutamente todo. La función delta, recuérdenla, bien sea en t o en n, me dice que vale 1 cuando t es igual a 0 o n es igual a 0. Y 0 en otro lado. Cuando lo desplazo, pues lo que hago es disparar la función delta en cada uno de esos puntos. Entonces, si yo lo llevo, por ejemplo, esto a un entorno discreto, pues automáticamente yo encontraría que si yo desplazo esta delta, la estoy disparando ¿en dónde? En t sub 0 o para mi caso, en n sub 0. Si a, si a ese n sub 0 lo empiezo a mover, mírenlo, lo empiezo a desplazar uno por uno, pues ahora lo único que yo necesita es la amplitud. Entonces la amplitud 3, la amplitud 2, la amplitud 1. Y esa amplitud 3, amplitud 2 o amplitud 1 no es nada más que la altura de x de n. Es decir, que si yo reemplazo esto por x de la posición que yo tengo aquí, mírenla, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, en realidad estaría reemplazando por x de n sub 0. Obsérvenlo. Si n sub 0 vale 1, se desplazó 1. Si n sub 0 vale 2, pues yo tengo que evaluar la altura en 2. Si n sub 0 vale 3, quiere decir que yo reemplace este n igual a 3, por lo tanto tendría que leer la amplitud en 3. De modo tal que esta señal que está en verde, yo la pudiese reemplazar como la sumatoria de todos los puntos. Obsérvenlo. De la señal que tiene la amplitud multiplicado por el tiempo y el delta donde lo desplacé. Si yo hago este tipo de cosas, automáticamente yo pudiese tener x de n. Es decir, los sistemas lineales e invariantes en el tiempo obedecen a lo siguiente. Si yo tengo una señal x de n, yo puedo reconstruir esa señal fácilmente desplazando unos deltas desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? De la señal evaluada, o la altura de esa señal, ¿cierto? Evaluada en k, multiplicado por un delta que está desplazado en n menos k. Esto es una propiedad típica de un sistema lineal. Si el sistema no es lineal, evidentemente que esta multiplicación que ustedes observan ahí, no la puedo hacer. Si el sistema no es lineal, evidentemente no la puedo sumar. Y si el sistema no es invariante en el tiempo, yo no puedo hacer esta multiplicación de deltas de n menos k. ¿Qué estoy diciendo? Nuevamente, esta señal puede ser llamada o reconstruida mediante deltas de pulso. ¿Podría hacerlo en el tiempo también, en el tiempo continuo? Claro que sí, yo lo pudiese hacer, pero ustedes saben que aquí lo que estoy diciendo es que si yo tengo un tiempo que tiende a cero, es decir, si yo hago que este tiempo, este ancho que yo estoy señalando, o el ancho entre pulso y pulso, que estoy mostrando aquí, cada vez es más pequeño, entonces en lugar de tener una sumatoria, lo que voy a tener es una integral. Y así hago las dos definiciones. Entonces, mi definición de reconstrucción de una señal en función del tiempo discreto y en función del tiempo continuo me llevan a poder hacer esas dos definiciones. Y las dos definiciones efectivamente tienden al mismo valor, a intentar reconstruir la señal en función del tiempo. Trabajemos primero con las señales discretas. Las señales discretas me permiten entender este fenómeno. Estos sistemas que son discretos y que me acaban de entregar una forma de representación de una figura como una sumatoria, se conoce, o este proceso, se conoce como el proceso de convolución. Y ustedes dirán, ¿pero qué es convolucionar entonces? Lo acabamos de hacer. El proceso de convolución es poder tomar una señal delta que se va desplazando por absolutamente todos los resultados y multiplicarlo por una altura. Eso es una convolución. Y esa convolución, evidentemente, pues me va a resolver un montón de problemas en lo que tiene que ver con la mezcla de señales. Porque si yo tuviese, por ejemplo, en lugar de delta otra señal, pues yo podría intentar combinar, compararlas y observarlas. Observen qué ocurriría, ¿cierto? Si ahora yo, en lugar, ¿cierto?, de reconstruir la señal x de n, intentase adicionarle otra señal. Observen que ahí lo que hice solamente es decir que la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha. Eso es bastante sencillo. Yo pudiese cambiar ese delta de n menos k
¿cierto? Esas sumatorias de delta de n menos k, para que lo recuerde, esto desde k igual a menos infinito. De hecho, cuando nosotros lo ponemos desde k igual a 0 hasta infinito, esta definición me da un escalón. Recuerden que nosotros lo hicimos, ¿no? Y cuando lo hacemos con una integral, la integral de un delta me da un mu. ¿Esto cómo lo podemos verificar? Observen esta señal. Si yo lo que digo es que este delta está desplazado, entonces cuando k es igual a 0, vale 1. Luego cuando k es igual a 1, vale 1. Cuando k es igual a 2, vale 1. Cuando k es igual a 3, vale 1. Cuando k es igual a 4 y así sucesivamente. Miren la envolvente de esta señal. Es un escalón. Y cuando esto está hacia atrás, pues vale 0. ¿Por qué? Porque k arranca en 0. Si nosotros lo tomásemos para otra señal o para una señal completa, nosotros pudiésemos decir, ¿cierto? Que ahí tendríamos una señal constante realizada. Sin embargo, observen lo que pasa. La sumatoria, ¿cierto? De la multiplicación de una amplitud con un delta me da la señal. ¿Qué ocurriría si en lugar de poner un delta, yo coloco otra señal? Es decir, si yo en lugar de colocar una señal X, coloco una señal Y. Pues por ejemplo mire, si yo a esta señal Y de N, que ya es la salida, ya no es la entrada, le digo, háganme el favor y me hace la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, ¿de cuál? De la señal X de K, porque no voy a cambiar nada de esa señal, y ahora voy a cambiar la delta. Entonces yo le voy a decir, pues fácil, la delta ya no va a ser, obsérvela, esta delta era simplemente la amplitud de 1 en cada punto de los que yo quería multiplicar, es decir, la amplitud 1 por la amplitud X de K me daba automáticamente la reconstrucción de la señal X de N. Pero si yo lo que digo es que ahora en un sistema tengo una señal X, ¿cierto? Y a ese sistema entra y se ve alterado para obtener una señal Y. Obsérvenla. ¿Quién la altera? Supongamos que le vamos a poner un nombre y esa señal que la altera se llama H. Entonces, esa señal de alterar o ese efecto de alterar la señal me provocaría sobre la X, en este caso, pues un cambio en amplitud, ¿cierto? Pero no en desplazamiento. Es como si yo estuviese haciendo una mezcla. Entonces, yo pudiese decir que esta señal H que tengo dentro del sistema, si yo la reemplazara por el delta, y en lugar de delta, porque delta es 1, ¿cierto? Es única y exclusivamente la señal de ingreso, le coloco h de n menos k, pues yo lo que estaría haciendo es evaluando en cada una de las muestras de x qué fue lo que sucedió para que se convirtiese en y. Es decir, estaría haciendo como ese modelamiento del sistema para poder entenderlo. Si yo cambio ese delta por h, ¿cierto? De n menos k, miren que no hago más, de n menos k, diciendo que h es una función cualquiera que evidentemente estará compuesto por deltas y va a tener su valor sucesivo, pues nosotros automáticamente estaríamos diciendo que esta es la ecuación, el modelo del sistema, o este es el sistema que hace que para una señal de entrada X yo pueda descomponer o pueda encontrar automáticamente cuál es mi señal Y. Esto que acabo de hacer y que ustedes acaban de observar, ¿cierto? Se llama convolución. Y se basa en un fenómeno sencillo, y es que si yo puedo reconstruir una señal a punta de deltas, pues también puedo reconstruir la salida de un sistema a punta de muestreos sucesivos. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Este concepto para mí es el concepto más abstracto que tiene señales y sistemas, pero solamente se hace factible y solamente funciona si nosotros somos capaces de discriminar en señales discretas o de entender que la señal o la salida Y depende de la señal X a través de un sistema, o que la reconstrucción de una señal X se puede hacer con una señal delta. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es discretizar, ¿ven? O sea, dividir el problema, nuevamente, dividir y vencerás, donde H sería la señal que nosotros queremos encontrar. Por lo general, a veces la conocemos, por lo general, a veces no las conocemos.
Este fenómeno o esto tiene lógicamente un símbolo de estandarización. Y ese símbolo de estandarización me dice que para poder encontrar la salida de un problema, debería conocer la entrada del problema y debería convolucionarla con la señal que representa el sistema. Entonces, coloquemos esto bien para que nos quede aquí sencillo. Esta sería la salida. Esta sería la entrada. Y esta sería la respuesta del sistema. Este sería el modelamiento del sistema. Si conocemos dos de esas, podemos encontrar la otra, como siempre, ¿no? En una igualdad. Si conocemos dos y tenemos tres, podemos automáticamente identificar cuál es la señal. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Recuerden, esto que está aquí es exactamente igual a esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pues entonces vámonos directamente con un ejemplo. El ejemplo típico de convolución pues viene dado pues precisamente para intentar convolucionar dos señales cualesquiera. Vamos a tomar aquí un ejemplo típico de un sistema pues, que conozcamos y que sea pues sencillo de trabajar. Supongamos, no sé, a ver, voy a buscar aquí uno en el libro. Recuerden que estoy utilizando el libro de Alan Oppenheim en su segunda edición de Señales y Sistemas. Y el ejemplo que vamos a trabajar está en la página 80. Entonces, supongan ustedes directamente que ese ejercicio es, entonces se tiene una señal HN que nos la entregan. Entonces, supongan que HN, es decir, el comportamiento de un sistema específico es 1, obtiene altura 1 de manera discreta, cuando nosotros decimos que n es igual a 0. Tiene 1 cuando es igual a 1 y 1 cuando es igual a 2. 0 para los valores anteriores. 0 para los valores posteriores. Como estamos en manera discreta, cada separación significa una unidad. Entonces, 0, 1, 2 valen 1 y los demás valen 0. Ya esta señal la vamos a llamar HN. Y a nuestra señal de entrada al sistema va a estar caracterizada como 2, cuando la señal vale 1, y 0.5 cuando la señal vale 0. Estos valen 1, este vale 0.5 y este vale 2 de altura. Cuando esta señal es x de n y esta señal es n, o este eje es n, a nosotros nos interesa saber cuánto vale y. Esto, supongamos que este es un problema de la vida real. En este problema de la vida real, yo estoy diciendo que X va a ser una entrada. Supongan que es un circuito. ¿Listo? X es el voltaje de entrada al circuito. H es la forma del circuito. Y Y es el voltaje en alguno de los elementos del circuito. ¿Claro está ahí? Entonces, a mí me dan el comportamiento del circuito y me dan las entradas al circuito, que pueden ser switchadas. ¿Cuál sería la salida del circuito? Y entonces empezamos a analizar. Si esto es así, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es girar una de las señales. Yo puedo invertirlas. Entonces, para este caso, por ejemplo, la convolución es conmutativa. Es importante que lo tengan claro porque el sistema es lineal y variante en el tiempo. Entonces, al ser lineal, recuerden que si invierto las entradas, pues tengo el mismo resultado, es conmutativa porque es lineal. ¿Listo? Y al ser invariante del tiempo, pues evidentemente se obedece a las dos propiedades. Si nosotros tenemos ese tipo de cosas, lo primero que tenemos que hacer es poder colocar las señales en función de cada uno de sus posiciones.
Entonces, como la definición me dice, y voy a ir aquí muy despacio porque siempre es un poco complicado de entender, y de n para poderla encontrar debería ser igual a la sumatoria, ¿cierto? La podría reconstruir, ¿cierto? Si yo la discretizara como el desplazamiento de una de las señales desde menos infinito hasta el infinito, y dejo una quieta que voy a llamar a la señal x de k y a la otra la muevo. En ese orden de ideas yo le puedo cambiar el valor a una o el valor a la otra. O sea, yo podría decir que esta es x y que esta es h, perfectamente. Pero para mi caso, como es el primer ejercicio, lo voy a hacer tal como está. Si eso es así, pues yo digo que cuando tengo una señal h, ¿cierto? Y miren el eje. Lo que yo estoy analizando aquí es k, porque k es el que estoy sumando. Así que el eje lo primero que yo tengo que hacer es cambiar el eje y convertirlo, ¿cierto?, en un desplazamiento k. Entonces, lo desplazo n hacia la izquierda y lo reflejo con respecto al eje k. Porque esta es la señal o las señales que voy a multiplicar. Recuerden cómo hice la reconstrucción de mi señal anteriormente. Y la reconstrucción de la señal anterior fue colocar un eje K, lo voy desplazando, ¿cierto? Y lo empiezo a desplazar desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la variable que se desplaza es K. Entonces, si yo empiezo a desplazar K, yo lo que haría hipotéticamente es que inicialmente tendría estas señales. Entonces, N lo mantengo constante. Supongo que lo queremos entender de manera gráfica. Digo, X de K, ¿cierto? Observen que K viene desde menos infinito hasta el infinito. Está variando. Y ese es el que me está sumando. ¿Listo? Y H de N menos K está sumando. ¿Listo? ¿Cuál es el único que se va a poder mover? Pues recuerden que si yo le doy un valor N, pues el valor N es el que me se va a mover. Así que el eje, nuevamente aquí tengo un error, el eje es K. Bien, y digo, bien, ¿cuánto me dará el resultado de esa convolución? Entonces yo digo, supongan que para este caso empiezo con n igual a un valor. Entonces, no sé, n vamos a darle un valor de menos infinito. Si yo lo que hago es reflejar, voy a descomponer la señal que está arriba en, este concepto es un poco difícil, ¿no? En y de n, ¿cierto? Igual a la sumatoria, voy a dejar los xk arriba de x de k, obsérvelo, desde k igual a menos infinito hasta el infinito, y aquí abajo dejo h de menos, aquí lo voy a dejar k menos n. Observen que si yo tuviese eso en función, lógicamente, de un eje n o de un eje k, estoy mirándolo hacia el otro lado. Miren, este signo automáticamente me está diciendo refléjelo con respecto al otro lado. Pues evidentemente eso es lo que hago. Lo reflejo con respecto al otro lado y lo coloco a variar de un lado al otro. Entonces, dejo quieto X. X es quietico. ¿Listo? Entonces, X quieto lo voy a dibujar en rojo para que ustedes lo observen. Tendría 0.5 en 0 de altura y 2 en 1. Bien. Y reflejo el otro H. Entonces, H de n menos K. H de n menos K significaría reflejarlo con respecto al eje Y y mandarlo hacia menos infinito. Es decir, yo lo que voy a tener es una señal de estas que va a tener dos ceros, por acá en menos infinito, tres unos, ceros y ceros. ¿Cierto? Aquí lo que hice fue desplazar la señal H y convertirla en H de n menos K. No perdamos de vista. ¿Listo? ¿Qué pasa si n es 0? Si efectivamente n es 0, pues aquí me va a quedar, voy a empezarlo por acá. Si n es igual a 0, o miremos un resultado cualquiera,
empecemos a moverlo antes de, para no hacerlo directamente con 0. Empiecen a mover esta función. Entonces, no olviden que cuando yo moví esta señal es 0, esta señal es 1 y esta señal es 2. Si esa señal es 0, esa señal es 1 y esa señal es 2, cuando yo lo desplace hacia acá, evidentemente lo que hice fue colocarla tantas unidades como era posible hacia la izquierda. ¿Lo observan? Así que en realidad yo lo que hice fue desplazarlo hasta n-2, a este de acá n-1 y a este de acá n unidades. ¿Por qué ustedes dirán que lo desplacé? Sí lo desplacé. ¿Por qué razón? Primero, lo reflejé. Cuando lo reflejé, el que era -2 pasó a ser el que está más a la izquierda. El que estaba más a la derecha, al reflejarlo contra un espejo, lógicamente, es el que está más a la derecha. Obsérvelo. n-1 es este que está acá. Y n es el que da, pues en ese momento, como diciendo, mire, yo me voy a hacer el que lleva la batuta para poder trabajar con ese sistema. Y todos estos van a ser ceros. Observen que si ustedes tomaran la n, un n cualquiera, por ejemplo, n igual a no sé, -10 o a 10 para que tuviésemos el desplazamiento. Observen aquí el desplazamiento. ¿Listo? Si ustedes tuviesen n igual a 10, pues automáticamente a ustedes les tendría, ¿cierto? Que la multiplicación de todos los valores o la sumatoria me daría 0. Entonces, en este caso, miren que estos siguen siendo ceros. Si yo tomase el valor, ahí n cualquiera, pongamos n igual a -10, pues evidentemente este estaría en la posición -10, este estaría en la posición -11 y este estaría en la posición -12. Cuando yo digo eso, que n está efectivamente en -10, teniendo en cuenta este signo, ¿no? Recuerden que si este es n-10, quiere decir que aquí n vale 10, para que ustedes lo tengan en el desplazamiento del tiempo específico, pues evidentemente que cuando yo sume 0 por 1, 0 por 1, 0 por 1 y al otro lado 0 por 0.5 y 0 por 2, pues voy a obtener que y de -10 va a ser igual a 0. Lo que me llevaría a mí a tomar un caso hipotético a intentar de manera discreta encontrar cuál es el primer punto en donde se tocan. ¿Cuál es el primer punto en donde se tocan? El primer punto donde se tocan es donde este se puede multiplicar con este. Y evidentemente el primer punto en donde se tocan va a ser de forma gráfica el siguiente. Ustedes tendrían, bueno, pues si ya no me interesa sino la altura de los pulsos, pues este va a ser mi eje, ¿cierto? ¿Cuál eje? Eje K, recuerden, el eje K que está reflejado. Voy a tener un resultado o el resultado de colocar las posiciones de los valores que estaban en azul, que eran los 3 que tenía acercándose, siempre de altura 1. Esto, donde este valía n, n-1, n-2, y dependiendo del signo que tenga, esto hasta que se encuentren con el resultado que yo tenía aquí, que era 0.5 y 2. Si este era 0.5 de altura y 2, voy a hacerlo aquí a escala para que quede. Denme un segundo. Viene tocando o desplazándose esta señal que está en azul desde menos infinito, miren la que ella se viene desplazando, desde menos infinito hasta cuando n toque exactamente el valor a 0. Cuando n toque el valor a 0, esto quiere decir que esta va a ser h de 0 menos k, es decir, n vale 0, y quiere decir que este haría una superposición y se colocaría en esta posición. Si eso sucede, querría decir que aquí me quedaría el punto 5 y aquí me quedaría el 1 efectivamente sobre la misma posición.
Tendría los dos unos a la izquierda y el 2 a la derecha, pero cuando yo haga la sumatoria, en función de la que acabo de definir con deltas, donde este es un 2, y a este lo llamase el eje K, yo podría decir que aquí tendría y de n igual a 0. Si y es 0, pues esto valdrá la sumatoria desde K igual a menos infinito, tantos como se crucen hasta infinito, de x de K, no me interesa cuántos sean los K porque los tengo que desplazar desde menos infinito hasta infinito, de h de 0 menos K. Y h de 0 menos K es h de K, de menos K, perdón. Ese es este punto específico en el que estoy. Y empiezo a sumarlos. Entonces, 0 por 1, 0, 0 por 1, 0. Y aquí 1 por 0.5, evidentemente, aquí me da pues 0.5. Tan pronto tenga ese resultado, pues ya tengo el primer resultado. Dice que y de 0 me da 0.5. Si quiero obtener y de 1, que ya sé que los van a tocar porque son solo 3 puntos, pues ustedes automáticamente van a hacer lo mismo. Y aquí les va a quedar x de K por h de 1 menos K. Es decir, una señal desplazada, una unidad más a la derecha. Entonces, en ese orden de ideas, voy a colocarlo en morado. Ahora el número 1 va a quedar acá. El otro número 1 va a quedar acá. Y el otro número 1 va a quedar acá. Con lo cual, este tiende a desaparecer. Si yo hago la sumatoria, automáticamente voy a encontrar que me va a dar 1 por 0.5 más 1 por 2. Entonces, 0.5, 0.5 más 2. Obteniendo como resultado 2.5. Y evidentemente, y de 2, pues va a ser la suma de los 3. Entonces, en este caso va a ser lo mismo, la sumatoria. Ustedes ya saben que es x de K multiplicado por h. Recuerden que la señal h se está desplazando, por eso tiene que ser invariante en el tiempo, de 2 menos K. Y el desplazamiento de 2 menos K va a ser que mi gráfica, voy a hacerla más adelante, ocurra bajo este resultado. Entonces tengo mi eje K, voy a tener mi señal de 0.5, aquí está el 0, aquí está el 0.5, aquí está el 2, y cuando vaya moviéndose la señal N, ¿cierto? Entonces va a tener una señal de 1 multiplicado acá, una señal de 1 multiplicado acá y una señal de 1 multiplicado acá. Esta que estoy haciendo en azul es h de 2 menos K. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo el desplazamiento de la esquina de la señal H en la posición número 2. Mira, aquí está 1 y aquí está 2, en la posición 2. Eso traerá como resultado que cuando yo lo sume, pues evidentemente voy a obtener automáticamente la multiplicación de esos dos resultados, ¿cierto? Y ahí tendríamos h de k, que sería 0.5 multiplicado por 1, nuevamente se están tocando, más 2, teniendo un resultado de 2,5. Si continúo haciendo ese procedimiento, ese proceso y empiezo a modificar cada vez más las señales y las señales, pues yo voy a encontrar que el resultado que yo voy a obtener, evidentemente, pues será o existirá en una siguiente etapa. Por ejemplo, si ustedes observan estas tres señales, cuando yo logre desplazarlas una unidad más a la derecha, ¿cierto? Pues yo voy a obtener la señal h de 3 menos k. Y h de 3 menos k me indica que la señal, si yo tengo el 0 acá, no es el mismo eje, y tengo el 2 acá en altura, pues cuando yo pase o sobrepase h, y h solamente toque 1 de los valores, cuando yo lo sume, y de 3, evidentemente va a ser solamente la multiplicación de 2 por 1, 2. Y así sucesivamente hasta que llego que y de 4 va a ser igual a 1 multiplicado por 0 y todas las sumas vuelven a dar 0. Con lo cual el resultado me va a dar, en los anteriores tenía 0,525
25, 4, perdón, 05, 25, 25, 4 y 0. Y todos los valores anteriores al eran 0. Cuando las posiciones de n que yo había tomado eran, perdón, aquí lo hice mal, lo copié mal, aquí era 2. Eran, entonces, para y de 4, n vale 4, n vale 3, n vale 2, n vale 1 y n vale 0. De modo tal que si yo hice una gráfica de la señal de salida y la señal de salida me pidiera automáticamente ya decir cuál es y, yo tendría el eje K, tendría el eje Y que arranca en 0, ¿listo? Y de n, incluso ya pudiese migrarlo al valor n porque ya hice la convolución, ya son los resultados, y decir automáticamente que y de 0 me dio 0.5. Entonces coloco a la altura y de 0 me dio 0.5. Y de 1 me dio 2.5. Y de 2 me dio 2.5. Y de 3 me dio 2. Y los demás me dan 0. Así que para una señal cuyo valor era de entrada x de n y h de n, automáticamente cuando yo tenía los 3 unos y el 0.5 y el 2, cuando esta era la entrada, esta es la salida, siempre y cuando el sistema se comporte de la siguiente manera. Si esto es cierto, yo puedo encontrar la salida en función de la entrada a través de algo que llamo convolución. Trataremos este tema con más detenimiento en clases posteriores, le vamos a dedicar un buen tiempo porque es importante entenderlo como concepto. Después nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece y que las transformadas que la prosiguen son y nos ayudan un montón a la solución de los problemas. ¿Comprendido hasta ahí? Si yo conozco 2 de las 3, automáticamente puedo reemplazar la otra. En la vida real, ¿qué sería eso? Pues por lo general yo siempre tiendo a conocer y de n y x de n, y lo que tengo que caracterizar es h de n. Bien, pero h de n también la puedo encontrar por una operación inversa que conozco como la de convolución. ¿Bien? La de convolución es la operación inversa, como la división es la operación inversa la multiplicación, como la suma es la operación inversa la resta. Bien, pero eso lo veremos en una siguiente oportunidad. ¿Alguna duda?